Bueno, amados, tomen asiento. Una tarde un poquito diferente, ¿no? Se acaba de colgar una computadora, pero la dejamos así tal cual. Pero, bueno, lo importante es que nosotros nunca nos colgamos. ¿Qué es que se cuelga algo? Cuando no responde, ¿viste? Yo recién le movía el mouse a la máquina supuestamente más grande, más power, más poderosa, y no respondía. ¿Cuánto dicen, Señor? Hoy te voy a responder. Decirle, hoy te voy a responder, ¿eh? Que no esté moviendo el Señor el mouse del cielo y estemos así como congelados, como petrificados, como que no oyendo, como que no viendo, porque vaya que Dios es Dios y nos está hablando cosas tremendas. Yo salgo de una y me meto en otra, de estos asombros maravillosos de un Dios que no deja de seducirnos, que no deja de mostrársenos para que no dejemos de amarlo. Para que no dejemos aún de amarlo cada día más, ¿eh? No nos alcanza con la chatura de amor que hayamos tenido hasta ayer, hasta hoy mismo. Siempre Dios va más y siempre Dios merece más de todos nosotros. Y es un poco lo largo y lo ancho de la historia de David. Ya te quiero invitar a que estés abriendo en el Salmo 89, un salmísimo, un salmo medularcísimo, un salmo para comérselo todo, ¿eh? Por lo menos yo cuando leo el Salmo 89 quedo así, ¿no? Boquiabierta. Pero vamos a mirar nada más en ese Salmo un versículo clave. Yo creo que David estaba enclavado en ese versículo clave, valga la redundancia. Él mismo estaba particionado en dos, su vida estaba marcada, estaba con este ahínco impresionante que, bueno, lo que dice el Salmo 89, que Dios había hecho pacto con él. Dice literalmente la boca, la palabra de Dios, ese pacto con mi escogido, ¿eh? Y añade y redondea, dice, con David mi siervo. De verdad que eso tiene que haber marcado, y no tengo dudas que sí, como la vida de David, bueno, la nuestra también, ese pacto que Dios había hecho con él. Si a uno lo cautiva el Salmo 89, yo creo que David lo leería de adelante para atrás, de atrás para adelante, lo leería como que todos los días. Qué lindo lo que Dios pactó con mi vida. Y eso lo enclavaba como que en su propia cruz. Eso lo ponía a él en un serio y trascendente compromiso de toda hora, de todo instante, de toda situación, de toda circunstancia. Él estaría siempre marcado con ese pacto que Dios había hecho con él, por lo cual yo creo que por eso David era David, ese David quien él era en realidad, alguien exuberante, ¿no? Alguien sobresaliente, alguien con un compromiso mayor, no importando cuánto y qué compromiso pudiera tener el de al lado, el de adelante o el de atrás. Él era él y su Dios con él. Y no importándole la generación horrenda que en realidad le tocó vivir, los referentes malos que él tuvo de él delante, el caso del rey Saúl, pero él, sin embargo, estaba súper comprometido con Dios. Porque pacto es compromiso, es pactar. Y yo creo que por lo menos en este caso, los pactos de Dios no son asimétricos, sino son simétricos. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios pacta de su lado de una manera y con una letra y nosotros, bueno, del otro lado con nuestra letra, con nuestra propia redacción. No. Esto es un pacto simétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos tal cual, y no con el más o menos, tal cual el pacto que Dios hizo contigo y conmigo, y así también con David, es el pacto que nosotros tengamos con Él también. No podemos ser en eso asimétricos, como te digo, sino que tenemos que entrar en esas consonantes de Dios, en esas submaneras de Él ser con nosotros, de Él haber pactado con nosotros. Y bueno, podemos revisar un poquito el pacto que Dios hizo con nosotros. A ver si nosotros podemos corresponderle, y yo creo que sí. Y de hecho sí, lo pudo y lo hizo así David. Y Dios pactó con nosotros, bueno, hay una palabra clave, ¿no? Lo que te voy a decir ahora, dando, ¿no? Y eso te lo voy a repetir varias veces en la descripción, si así acaso podemos, del pacto de Dios con nosotros. Él
dio en esta parte simétrica del lado suyo del pacto con nosotros, Él dio lo mejor. Él dio a su Hijo lo mejor. Él, teniendo, no sé, otras muchísimas, bellísimas cosas ahí arriba en el cielo, Él dio lo mejor, dio a su unigénito Hijo. En esa no asimetría, ¿no? El Señor espera que nosotros le demos lo mejor. Él, en ese pacto que ha hecho con nosotros también, no solo nos dio lo mejor, sino que nos dio su vida hasta la última gota. ¿Sí o no? Ese pacto es tan lindamente también el que nosotros podemos cumplir. Señor, no te voy a dar sobras, te voy a dar lo mejor. Te voy a dar a mí mismo, te voy a dar lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, y te voy a dar mi vida, no mis sobrantes. Y no te voy a dar, no sé, yo en estos días, no había hecho controles generales, ¿no? De salud, y en estos días fui a sacarme sangre, y yo como que le decía en broma a la enfermera, y le dije, bueno, ¿cuántos litros me vas a sacar? No, solamente 2 jeringas. Y sabés que a Dios no le damos, no sé, contabilizado cuánto y medido tanto y hasta ahí y nada más. El Señor Jesús se dio sin medida. Él dio hasta la última gota de su vida. Y además, Él se negó a sí mismo. Él podía, por ejemplo, en ese momento de una ebullición tremenda y terrible de los mismísimos infiernos, donde la violencia misma se apersonaba a través de la gente, a través de la turba, y el Señor Jesús, Él mismo dijo, ¿podría yo pedirle al Señor, a Dios Padre, 12 legiones de ángeles? Y no lo hizo, se negó a sí mismo, como que no achicó, como que apechugó, como que levantó el pecho, y aun cuando su humanidad temblaba, sí, ante la realidad estremeciente, ¿no? Obviamente que Él no ignoraba y Él sabía a lo cual Él venía, y de repente en ese parámetro de esa realidad, de esa antesala antes de la cruz, ahí en Getsemaní, llama a los discípulos y les dice, estoy triste hasta la muerte. Y se pone a orar largamente, bueno, ni lo acompañan en esto, ya lo sabemos la historia, pero Él le dice, no como yo quiero, sino como tú quieres. Negación, pacto de Dios, dando lo mejor, dando su vida hasta la última gota y negándose a sí mismo. Y eso lo archiconocemos, ¿no? Y eso lo podemos aún poner sobre los hombros de un David que no conocía ese calibre de pacto, que en realidad vendría en esta desproporción, podríamos decirlo, porque sí, decíamos que esto es un pacto simétrico, pero si bien las cláusulas son iguales, es súper, con gran desproporción la magnitud, ¿no? de lo que Dios se dio de sí mismo, dando a su unigénito Hijo, dio su vida y su sangre hasta la última gota y se negó hasta el último instante. Pero en esa misma consigna, sin saberlo, así por lo menos lo que sería al pie de la letra todo esto, David lo cumple. David, y en una escena, una por lo menos que vamos a ver de él, como que lo vemos a él cargando con esto, ¿no? Y por eso, primer libro de Samuel, el capítulo 24, vamos al versículo 3. Ahí vamos a centrarnos en una escena bastante cotidiana, y no solamente para David, sino, como decía el Salmo 89, para cualquier escogido. Porque he pactado con David, mi escogido, mi siervo, decía, ¿no? Y porque él era un escogido, jugaban al blanco, ¿no? Los infiernos, ¿no? Como que él estaba como siempre como que de turno y le tocaba vivir no facilidades, sino complejidades. Tales como que alguien de su cuenta, de su vida, de su escenario de vida, se le dio vuelta. Porque las cosas con Saúl, con el rey Saúl, su futuro suegro, al principio empezaron bien, pero Saúl se le puso en contra. ¿Por qué? ¿Por qué esa saña, no? Dicen algunos, contra mí. ¿Por qué? Bueno, respondete, porque sos un escogido de Dios.
Por eso el mundo se te pone en contra, David. Porque sos mi escogido, dice el Señor. Porque sos mi David. Y además seamos, como también decía el Salmo 89, seamos siervos de Dios. Siervo no es solamente que tiene la bendición de pararse delante de un púlpito. Viste que me quedé pensando, ¿no? Porque en estos días, hay cosas que estamos queriendo innovar, cambiar. Sí, a usted, pastor, cámbienos, por favor. Bueno, no. Pero estamos queriendo, ¿no? Viste qué linda que la alabanza. Es lindo cantar con cántico nuevo. Y en estos días, veníamos, ¿no? Trancados y trabados con este cajón. Viste que está lo que se llama el cajón peruano, ¿no? Que lo usan para percusión. Y veníamos, ¿no? Y qué lindo sería tener algo un poquito más actual, ¿no? Porque esto, no sé, son de la década del 80 más o menos. Y uno queriéndose innovar, ¿no? Decimos, se nos va a venir Dios mediante, y quiera Dios que sí, un púlpito nuevo. Y es importante que nosotros nos entendamos como gente escogida por Dios, como gente que estamos sirviendo a Dios, y como te empezaba a decir, no importa que no tengas el privilegio de estar detrás de un púlpito cajón peruano o como el que capaz que se venga acrílico, vos tenés un púlpito tuyo que sos vos mismo, la calle, tu familiar, tu pariente, tu amigo y tu enemigo también. Tal cual le toca en este caso al mismo David, y decíamos en primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos al relato. En el versículo 3, tomando lectura seleccionada para no irnos muy demasiado a lo largo, lo que nos cuenta el versículo 3, que Saúl, el que se le había vuelto en contra a David, que le estaba haciendo la vida imposible a David, que lo estaba persiguiendo a David, que había venido en ese momento, dice con cientos de sus hombres, no, ¿qué cientos? Miles, versículo 2. Saúl vino con 3.000 hombres a perseguir, a hacerle la vida imposible, como te decía, al escogido Dios, a David. Y resulta que Dios es tan Dios y tan grande, que mirá lo que termina pasando, pero no para que David tomara esto de una equivocada manera, en una forma vengativa, sino para seguir procesando y despojando a David de David mismo, de ese yo mismo, de tal manera que, como dice la Escritura, vos y yo también logremos aquello que dice, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo en verdad creo que David ya venía perdiendo parte de la carrocería de su vida. Él ya venía en eso de que él, yo, David, él diríamos en su humanidad, en sus posibles reacciones, pero yo pacté con Dios. Tengo un compromiso con Dios, yo no puedo ser y hacer lo que quiero. Entonces, mirá en qué brete Dios lo pone a David. A ver si David estaba cumpliendo su pacto. A ver si él estaba cumpliendo con, podemos entonces llamarlo ese pacto asimétrico, ¿no? La dimensión incomparable, la de Dios, pero renglones paralelos iguales se cumplen para con nosotros, darle lo mejor a Dios, darle la vida a Dios, perder nuestra vida y negarnos a nosotros mismos. Vamos a ver, David, cómo te va en el examen, ¿no? Versículo 3, porque resulta, mirá Dios cómo es. Resulta que Saúl, el rey, entra en una cueva. ¿En cuál cueva? Donde se estaba escondiendo David. Ahí se mete Saúl en esa cueva porque no se le dio frío en las patitas, ¿no? Parece. Dice, y quiso cubrir sus pies. Y resulta que eso mismo, David y sus hombres estaban ahí en esa misma cueva, pero se escondieron en los rincones cuando se metió Saúl. ¿Y qué pasó? Entonces ahí habló su yo, capaz su voz interior, o los malos consejeros, las malas influencias. Cuídate del yo, cuídate de vos mismo, cuídate de la voz interior y cuídate de las malas influencias, porque las hubo. Entonces sus hombres, ¿no? Lo que deberían, y estaban ahí con él y deberían ser otra cosa, le dicen sus hombres, versículo 4, aparte lo visten de debilidad, de santurronidad, y le dicen estos hombres a David, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entregó tu enemigo en tu mano, hacé con él como te pareciere. ¡Wow!
Y sonaron todas las alarmas, indudablemente, en David. Cuando haber sonado todo, se le prendió todas las luces rojas. Porque su interior en Dios y con Dios decía otra cosa diferente. Pero eso estuvo cantante y sonante. Esa voz interior de dale, hacé, aprovecha la ocasión. No, eso que es prohibido, eso que no está bien, pero pacté con Dios. Yo no puedo hacer esto. Yo no me puedo permitir sacarme el gusto, sacarme las ganas. Porque de hecho, no sé, por algún lado lo apunte en Romanos 15:1, dice que no tenemos que agradarnos a nosotros mismos. Así que el agrado para él mismo era, bueno, te tengo acá, y vestirlo en su mentalidad y en su autojustificación de que era algo de Dios, que Dios me lo entrega a Saúl y nada, lo tengo acá dormido, no tengo más que simplemente estirar mi brazo y tomar venganza y acción por mi mano propia. Pero sonaron obviamente todas las alarmas ahí adentro y él, como siempre digo, tenemos que usar toda la pedalera, ¿no? No solamente la aceleración y me dejo llevar por lo que me dice mi voz interior o las malas influencias. Hay que saber usar el freno. Entonces esto venía empujándolo, agarrándolo con un fuerte envión para equivocarte, David, dale, eran los mismos infiernos hablándole. Y David, pero no, yo tengo un pacto con Dios. Yo no le voy a fallar a mi Dios. No, de ninguna manera. Esto parece muy tentador, parece muy de oportunón del cielo, pero él tenía bien claro, diríamos así, la palabra de Dios, la letra de Dios y el Espíritu de Dios. Entonces, inmediata respuesta, no se hizo demorar, versículo 6, en 1 Samuel donde estamos, le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer justicia por mano propia, Jehová me guarde de hacer tal cosa, Jehová me guarde de hacer esta infracción, cual sea. Él estaba ahí súper seguro de sí mismo. Y entonces, pero en un empujón, en una inercia humana tal para cualquiera de nosotros, él no se dejó llevar, porque tenía un compromiso con Papá Dios. Y no se sacó las ganitas. ¿Viste que te vienen ganas de esto, o de aquello, o de lo otro? Y qué bien que te sentirías si te desahogás en esto, David. Seguro, dale rienda suelta, no contengas la ira. Eso es ira contenida, ¿viste? Como dicen los psicólogos ahora. Hay que soltar la ira, hay que soltar la ira. No. Vamos a agradar a Dios, que es contra naturaleza. Entonces, versículo 7, así reprimió David. Bueno, a sus hombres, a su voz interior, a sus instintos. Y reprimir quiere decir, contuvo, se refrenó, se moderó. ¡Buah! Como que achicó, ¿no? Como que, ¡wow! Este no soy yo. Esto no lo haría en mis cabales, pero lo estoy haciendo porque estoy agradando a Dios, porque le quiero agradar más a Él que a mí mismo. Me quiero quedar con las ganas, podría haber dicho él, de venganza y el desahogar, porque esta mano tan injusta de Saúl, qué horror, las cosas que le estaba haciendo este hombre. ¿En qué necesidad estaba David? En él, necesidad de desahogo, de venganza. Hay muchas necesidades humanas en todos nosotros, muchas necesidades, que no son solamente esas. Pero está bueno refrenarse, está bueno reprimirse. No te reprimas, dicen los psicólogos también en este tipo. No, ¿cómo que no? Hay que reprimirse. Y entonces, y ya tomamos recta final, David, ¿qué sí hizo? Bueno, segunda mitad del versículo 4. David calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se quedó con un pedazo de la dignidad del rey Saúl, podríamos decir. Porque era el manto real y él estaba tomando como un trofeo. Él se quedó con ese manto y se lo puso en la mano.
Y pronto, muy pronto le habría de servir como señal, como testimonio. ¿Qué testimonio horrible hubiera sido, ¿no? Y sería dejarse llevar, deslizarse, tropezar, la caída y todo lo que después eso puede llegar a traerte, ¿no? En esa debacle que obviamente se te va a descolgar desde los cielos y se te va a venir arriba al infierno. Pero que supo usar la pedalera y frenó. Pero cuando un momento así surge en nuestras vidas y así funcionamos, nos quedamos con un trofeo. Nos quedamos con un pedazo del manto de Saúl. Y logramos cosas que no imaginamos, pero podemos en algo meter nuestras narices y ver algo capaz de todo esto que estamos hablando a continuación de lo que sucedió, luego del hecho de que él se reprimió y reprimió a sus hombres, lo que dice entonces el versículo 8, que entonces, y tomémoslo así como lo vamos a tomar, y entonces que David se levantó. ¿Tú sabes cómo te levanta ser fiel a Dios? ¿Qué te pasa cuando le sos infiel a Dios? Te aplasta, te derriba y quedás ahí tan disminuido, tan nada, tan aplastado, tan inculpabilidad. ¿Y de qué sirvió? Aquello que parecía que iba a ser una buena sensación, un buen placer, un buen desahogo. Pero luego, ¿qué viene sino la caída? Cuando uno se niega a sí mismo y cumple el pacto, tipo el pacto de Dios, de Cristo con nosotros, te levantás con trofeos, pero literalmente te levantás. Esto te potencia, ¡pum!, para arriba, y te pones grandote, te pones poderoso, te ganaste unción, te ganaste poder, te ganaste esa autoridad. ¿Me vas siguiendo? Porque además justamente eso mismo, versículo 8, David se levantó, dice, después que se levantó Saúl en la cueva donde estaba Saúl, recordá, ahí entró él cerca de la boca, imagínate la cueva, se gana ahí Saúl, se tapa las patitas, pero atrás, muy adentro, en los rincones, en lo oscuro, estaba David. Entonces llega un momento que sale Saúl. ¿Quién sale primero? Saúl. ¿Quién sale como que persiguiéndolo? ¿Quién sale atrás? David, con el trofeo, levantado espiritualmente. No había caído, se había fortalecido, había cumplido con Dios. Se levantó después y dice que dio voces. ¿Sabes? Eso me encanta. Porque a veces pensamos, por ejemplo, hablando de lo literal de este pasaje, que el que está completo con nosotros nunca le vamos a responder. Muchas veces que te gana el silencio, muchas veces se gana el silencio el del otro lado, pero muchas veces va a pasar, y tiene que pasar, que con argumento genuino y de Dios, con peso y autoridad de Dios, vos hables con tus enemigos y les respondas con cabalidad, con respaldo, con apoyo bíblico y de tus obras. De hecho, lo respaldan esto, por ejemplo, lo que dice el Salmo 127 y versículo 5, dice, dentro de las promesas que hay también para nosotros, dice que no será avergonzado el tal cuando hable con sus enemigos en la puerta. O sea, en algún momento, viste que Jesús hablaba con los fariseos, sus enemigos. Claro, y les hablaba como les correspondía, como les tocaba que había que hablarles a esa gente, con la verdad, con la corrección, con aquello que los pusiera a aquellos del otro lado en su debido lugar para su propio bien. Y de este lado, estando bien y haciendo las cosas de Dios, en ese respaldo, ser como David, versículo 8, que se levantó después, como quien dice, persiguió, salió de atrás a Saúl y dio voces. Habló, argumentó. Mirá, esto yo lo que hice contigo. Mirá las cosas que haces vos conmigo. Pero esto yo hice con vos. ¿Viste que me viniste a buscar con 3.000 hombres? ¿Viste que estás escuchando a la gente que te llena la cabeza de que yo soy esto y aquello contigo, Saúl? No solo le argumentó, sino
que además me encanta esto, versículo 10. Este era cristiano de verdad, como nosotros. En conclusión, versículo 10, por ahí por la mitad dice, y te perdoné. Y te perdoné. Mira todo lo que hice. Vos me haces males, yo te hago bienes. Me seguís haciendo males, yo te sigo haciendo bienes. Viene la ocasión, no la aprovecho, no quiero obrar así porque yo conozco a Dios. Yo sé con qué Dios he pactado. Así que, como te dije, como referencia, diciéndole, mira cómo yo obro bien contigo, vos obrás mal conmigo, Saúl, yo obro bien contigo. Entonces, ¿cómo se lo demuestra? Hay que demostrar, no decir, no me lleno la boca, hay que demostrar con acciones, con cosas que te avalen, no solamente digo, sino sobre todo hago. En esas cuestiones donde es más difícil ser cristiano, donde me niego, Getsemaní. Y entonces, lo que dice el versículo 11, mira la orilla de tu manto en mi mano. Como diciendo, tuve la oportunidad de ser como vos, de devolverte con la mala moneda que vos me das a mí, y te estoy pagando bien por mal. Y como claro, porque venía de ese te perdone. Pero como digo, y ya terminando, porque él sabía a qué Dios servía. Donde no esa chatura nuestra, pero esa igualdad hacia imagen y semejanza de quién es Dios en este aspecto, y que nos dice y nos aconseja y nos ordena que seamos así, entonces pone a Dios en el asunto. Tanto que, versículo 12, dice, Jehová juzgue entre tú y yo, pero mi mano, termina diciendo, no será contra ti. Tremendo. Qué hombre despojado. Qué hombre con quien Dios había con él pactado. Pero ahora noto y descubro que David había y estaba cumpliendo su pacto con Dios. Jesús pactó con nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nosotros empuñamos letras, se escribe nuestra historia. Donde caemos en la tentación, en lo que es un oportunón, aprovéchelo, es un ofertón, te dice el diablo. Dale que es tu oportunidad, en lo que sea. Pero el frenón, el pararse en el pedal del freno, el que uno, como decía el versículo 7, se reprima a sí mismo, o la voz de la opinión de los demás, y haga la voluntad de Dios, pone a Dios en tus asuntos. Y Él va a obrar, como está obrando y quiere seguir obrando, pero no seamos nosotros el estorbo para Dios, haciendo en dispar a lo que en el pacto hay que cumplir. Así como Dios en su parte del pacto dio lo mejor, dio su vida hasta la última gota, se negó a sí mismo, así, Señor, te doy lo mejor, te doy mi vida y me niego a mí mismo, y entonces Dios va a estar en mis cosas, como estuvo con David, y larga vida al rey David. ¿Sabes quién se sentó en ese trono de Saúl? Después en la historia, por favor gritalo ahí, lo sabés, David fue puesto en honra, se sentó a reinar, porque Dios honra a los que le honramos. Hello, hay alguien ahí que grita amén, y el aplauso también se lo damos grandote. Aleluya. Pero te perdoné, le decía David. Tremendo. Y el otro estaba crujiendo los dientes. Ay, como que si te pudiera agarrar, tenía 3.000 en su cuadrilla, no le sirvió de nada. No mires ni cuántos son, mira quién está contigo. Inclina tu rostro y oramos. Padre, gracias te damos. Gracias por esto tan bello, tan emblemáticamente glorioso que eres tú mismo. Gracias por nuestro Salmo 89. Gracias por tu pacto con nosotros. Gracias, ahí aparece nuestro nombre. Y ahí queremos ser, no solamente apareciendo en nuestro nombre, queremos ser como
como se dice, como tú decías de David, queremos ser tus ungidos, queremos ser tus siervos, queremos obedecerte en todo, aun cuando ahí ya nuestra humanidad no tiene que quedarle nada, no es tan angosto ese momento y ese pasillo que tenemos que despojarnos del yo totalmente y morir para que sea hecho como tú quieres y no como nosotros queremos. Vaya precio, pero vaya que vale la pena. Sí, Señor, vale la pena, porque tú eres Dios y tú pactaste con nosotros y tu parte del pacto ya está cumplida. Ahora se escribe nuestra historia. Ayuda a tu iglesia, Dios. Ayuda, Dios, a cada uno de los que hoy te dicen sí y amén. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.